Soy Ramaseca, el inspector ecosocial, y desde hace muchos años ando muy preocupado. La Agenda 2030 pone en valor el desarrollo socioeconómico junto a la protección del medio ambiente. Y eso es precisamente lo que nos gustaría conseguir cuando los habitantes del mundo rural se exponen al despoblamiento y al abandono de sus montes y tierras. De este reto nace en Val d'Almonacid el proyecto ULGES, por el cual se fomenta el desarrollo económico, social y el cuidado de la naturaleza a través de una gestión participativa del y desde el municipio. El programa Una Caña de Poble nos permitirá viajar por la comarca e incluso más lejos para conocer las experiencias de las personas que llevan años luchando sobre el terreno por el mundo rural. Hoy nos cuentan su historia. ¿Nos acompañáis? Las personas, como escultoras del paisaje, tenemos una gran responsabilidad, puesto que jugamos con el hábitat del resto de especies del mundo. Semejante intromisión en un ecosistema tan complejo requiere de grandes dosis de respeto, comprensión y experiencia. Es por ello que la sociedad debemos de ser exquisitos en la elección de nuestros guías. La persona que hoy nos acompaña ha demostrado tener un gran compromiso ambiental y una gran coherencia. De origen industrial, escritor y educador, ganadero de vocación y de espíritu lobero, él es Jorge Escudero. Jorge... Oye, qué introducción más bonita. Gracias, lo mereces, lo mereces. Bienvenido, muchas gracias por atendernos y por prestarnos tu tiempo en este entorno a vuestra disposición. Tan espectacular, con tus perritos, tus perrazos, tus mastines ahí en el fondo. Y bueno, tengo que decir que tenemos aquí junto a tus dos libros, justo el último que has publicado, que ahora lo veremos también. Te hemos traído una cerveza artesana Valencia de la Sierra de Espadán, con toques ahí a hierbabuena que se hacen con productos ecológicos, de cercanía, y además un cacahuete valenciano, variedad tradicional, que es de un proyecto de una familia que ha recuperado esta semilla. Eso está muy bien, eso es lo que hay que hacer. Nosotros estamos peleando por la recuperación de una raza autóctona de cabra que había desaparecido prácticamente de la sierra, y ahora pues mira, hemos hecho una asociación, un libro genealógico, y de no haber ni 200 en toda la sierra, pues ya hay solo en la provincia de Albacete 4.000, o sea que eso es de lo que se trata, de recuperar, porque además ambientalmente digamos que es la especie adecuada, o sea, para aprovechar el territorio. La que está más adaptada a lo que nos viene ahora, al cambio climático, ¿verdad? Efectivamente, es el mejor sistema de luchar contra el cambio climático, es la transhumancia, que es aprovechar además territorios que estaban perdidos, es mantener las cañadas y las veredas, que son unos capturadores de CO2 impresionantes, son 125.000 kilómetros lo que tenemos de cañadas en España, y volver un poco a los ancestros. Ese libro habla un poco de eso, o sea, es un comparativo en cómo se vivía en la sierra y cómo se compartía la sierra o la serranía con la gente, y como lo que hay ahora, vamos, lo que está pasando un poco ahora. El libro al que hace referencia es Daniel Serrano, ¿no? Que según tengo entendido está basado en la posguerra. Es la vida de un chaval que nace en una aldea de aquí de la Sierra de Segura, y entonces pasa un poco pues por todos los trabajos de aquella época. Él nace al terminar la guerra, y bueno, pues vamos contando su vida, pero aprovechando a la vez que contamos su vida para contar cómo funcionaba el entorno, cómo funcionaba la sierra, cómo no había palabras que no existían, como reciclaje o sostenibilidad o todo eso, pero ya lo practicaban. Claro, estaban impresas en los habitantes de la sierra. Bueno, permíteme comenzar por el principio, porque tengo entendido, ¿no?, que estudiaste industriales. Sí. Pero finalmente has terminado rodeado de cabras. Sí. y de lobos. Bueno, ¿Cómo ha sucedido esto y dónde estuvo el cambio? Porque yo quería venirme a mi pueblo, yo soy de aquí. Yo nací aquí, ahí en el pueblo de Riópar, y bueno, pues siempre he tenido una especie de obsesión por mi pueblo. Soy un poco chauvinista, yo lo reconozco. Pero entonces aquí solo existía la fábrica, entonces no había otro medio de vida. O sea, el pueblo en realidad era la fábrica, éramos una colonia industrial, y no eso. Y entonces, pues yo dije, yo quiero volver a mi pueblo, pero claro, para volver a mi pueblo yo tenía que hacer algo que me pudiera permitir vivir en mi pueblo. Y entonces hice industriales y me vine a la fábrica. Mi primer trabajo aquí
fue que estaba trabajando en Madrid y ya pues se fue el jefe de fabricación que había y entonces vine yo. Pero claro, mi tendencia era la otra. Mi tendencia era el medio ambiente, los animales, la zoología. O sea, que antes de salir para Madrid ya tenías claro que realmente Sí, a lo que te querías dedicar era... Yo lo tenía muy claro, vamos, lo tenía muy claro, no como dedicación, porque entonces no se podía pensar en eso, pero por ejemplo, estaba en el primer laboratorio de zoología que se montó en España después de Cano y Valverde, que era Topete, le llamábamos nosotros, porque estaba en la calle Topete en Madrid, con Javier Castroviejo, con Fernando Palacios, con Jesús Garzón, de la transhumancia, que se ha muerto el hombre estas Navidades. Pues con todos esos montamos un laboratorio de investigación zoológica, éramos aquellos raros que nos llamaban, que recogíamos, le íbamos dejando bidones de formol por los pueblos para que los alimañeros y todo eso nos fueran echando los bichos ahí en formol. Entonces, pues yo tenía clara cuál era mi ilusión. Y luego, pues estando ya aquí, nos encargaron un proyecto, el proyecto LEADER, que era un proyecto de desarrollo de la sierra. Y claro, hay pocas posibilidades porque no puede haber agricultura, no tal, había que basarlo en la ganadería y eso no tenía capacidad para 11 pueblos dar trabajo y tal. Y entonces acababa de empezar Taramundi y dije, pues ya está, esta es la solución. Si allí hacen un turismo rural de estos porque tienen el medio, mejor medio que tenemos nosotros, que estamos rodeados de lo más bonito y del mayor bosque de España, aunque nadie se lo crea, pues eso. Y entonces lo centré en el tema del turismo rural. Entonces los políticos, pues como siempre quieren rentabilizar las cosas, pues entonces haces un hotel, porque eso es lo que es ejemplar y tal. Y yo le dije, mira, yo un hotel no hago, yo no soy hostelero, ni me gusta, ni lo deseo. Digo, yo puedo hacer un centro de educación ambiental porque se prevé que con esto la sierra va a tener una superpoblación, mira dónde pasa el lobo, de visitantes y entonces pues yo un centro de educación ambiental, sí, porque además lo creo necesario, o sea, de cara a lo que se nos avecina, si esto funciona y si promocionáis el turismo. Y mira, gracias a Dios lo hicimos y ha funcionado. El CEALA Dehesa es eso, el Centro de Educación Ambiental. Es un referente en cuanto a conservación y en cuanto a acercar a las familias y al público general a la fauna ibérica. Claro. ¿Cómo ha contribuido, o cuánto crees que ha contribuido el centro a lo largo de todos estos años? Vamos a ver, el centro es de los más antiguos de España, empezamos en el año 90, o sea que llevamos 35 o 40 años. Entonces, yo no sé los visitantes que habrán pasado así de memoria, calcula unos 20.000 al año en 35 años, no, en 35 años, pues fíjate en la cantidad de visitantes que han pasado y que se han ido con la idea de que la sierra hay que conocerla porque es lo que se quiere, lo que se conoce. Entonces nuestro lema era quiérela porque la conoces. Entonces yo ha habido épocas en que vosotros sois muy jóvenes y de eso no os podéis acordar, pero precisamente eran valencianos, venían lo que llamábamos los charlatanes, que era gente que venía aquí a venderte lo que fuera, desde mantas hasta lo que fuera, ¿no? Y pues ya ha habido momentos en que me he considerado el charlatán de la sierra, el Ramonet, que era el más famoso, que venía de Valencia, que vendía mantas, pues el Ramonet de la sierra, porque me encontraba vendiendo sierra, o sea, que era lo que vendía y subía gente al Alcalar y movíamos la cosa en ese sentido, todo con la finalidad de protegerla, porque la conocieran, porque la cantidad de turistas no las podíamos regular. Ahora lo que sí podíamos regular era la mentalidad de esa gente, entonces lo que nos interesaba era que pasaran todos por aquí, por eso tenemos el recorrido ese que habéis visto salir a la gente ahora mismo. Teníamos un recorrido en el cual con un monitor especializado pues les va, aparte de comentarles sobre los animales de fauna ibérica que ven y tal, les va explicando cuál debe ser el comportamiento de la sierra. Sensibilizando, claro. Efectivamente. Y enamorándoles, ¿no?, que decimos los intérpretes. Eso intentamos. En el contexto actual, ¿qué le dirías a alguien que quiere dedicar su vida a esta noble causa, ¿no? y que le gustaría o pueda pensar, por ejemplo, en montar algo similar a esto? ¿Sigue siendo el formato exitoso
¿Ha cambiado la situación ambiental? ¿Qué le dirías a No este lo joven? sé, yo creo que hay más interés por el medio ambiente y hay, por lo menos socialmente, hay una movida con el tema, o sea que y hay más interés, más ganas de aprender, más ganas de saber, o sea que yo creo que es un momento positivo. Lo que pasa es que esto también trae aparejado una serie de cosas que ya no son tan positivas, como por ejemplo, no sé, el turismo de observación. Me parece muy bien en idea y en origen, pero por ejemplo en el tema del lobo puede crear habituación en el lobo a la gente. Entonces eso trae luego aparejados una serie de problemas bueno, que todavía no hemos llegado a ellos, pero que pueden llegar. Entonces todas esas cosas hay que hacerlas con mucha delicadeza, pensándolo muy mucho. Mira, cuando nosotros hicimos este centro, estuvimos lo menos 3 años pensando un sitio que estuviera cerca de una aldea para revitalizarla, que no tuviera valor ambiental donde lo colocáramos para no machacar ningún valor que pudiera haber en la sierra. Pues todo eso es lo que yo le pediría a los futuros divulgadores, digamos, ecológicos. O sea, que tu recomendación que es... lo piensen. Sí, inténtalo, Claro. si es tu vocación, pero siempre desde la sensibilidad máxima y no como Efectivamente. un único modelo de negocio. Efectivamente. Genial. Hemos hablado de educación, pero tú también eres ganadero. Sí. ¿Qué fue primero antes, la cabra o el lobo? No, la cabra viene desde pequeñito. Mira, cuando yo tenía pues 5 o 6 años, tenía unas tías solteronas allí en La Coruña y por mi cumpleaños, por mi eso, me mandaban siempre un dinero. Y yo ese dinero lo invertía en comprar ovejas que yo había ganado de aquí de la compañía. O sea, ¿A qué edad? ¿A qué edad? Por 5 o 6 años, 7, o sea que en vez de comprarme un juguete, pues me compraba una oveja. Y luego la veía allí, iba a ver la ganadería y esas cosas. O sea, lo del sentimiento ganadero lo llevo aparejado conmigo mismo. Lo que pasa es que depende de qué ganadería. O sea, yo no admito nada más que la ganadería extensiva, a ser posible trashumante, que esté adaptada al medio, que sea una raza autóctona. O sea, lo que no, vamos, no solo no me gusta, sino que casi te podría decir que odio, es la ganadería intensiva. O sea que... Cuando hemos comenzado hablábamos de las personas o de la especie humana como escultores del paisaje, ¿no? Con nuestra actividad. ¿Crees que la ganadería extensiva es el mejor cincel? Es la escultora del paisaje, o sea, tú si te empiezas a ver parques naturales en España, casi todos los ha creado la ganadería, o sea, se han conformado y se han hecho como la ganadería. Aquí tenemos los pastos de verano de los calares, que llamamos, que es la parte de los acuminadores de la sierra, la parte alta de la sierra, que eso en el momento en que deje de estar la ganadería desaparecerá como tal paisaje y como tal funcionamiento geológico y como todas esas cosas, pues se llenará de matorral, será otra cosa intransitable, con un riesgo de incendios mucho más alto y con una serie de problemas. Pero es así, llevamos 11 o 12.000 años conformando el paisaje con la ganadería. ¿Y crees que la ganadería y la agricultura intensivista, ¿no? Intensiva, es compatible con la sostenibilidad? Si hay alguna fórmula, ¿se puede hacer? Toda la exageración es mala. Entonces, si es una ganadería intensiva, pues trae aparejado consumos de combustibles fósiles, una serie de problemas aparejados por gestión de los purines, una serie de historias que no son nada beneficiosas para el campo, o sea, nada. En cambio, la ganadería extensiva es la que se va a adaptar perfectamente al territorio donde esté. Aparte de ganadería extensiva, también la haces, es ganadería extensiva y ecológica. Claro, vamos a ver, porque nosotros el manejo que hacemos es ecológico, entonces es muy fácil. Sí, pero me gustaría saber cómo interactúa, cómo se crea esta magia, ¿no?, en el ecosistema en el que la ganadería extensiva y ecológica moldea el paisaje, digamos, correctamente, ¿no?, de una manera sostenible. ¿Cómo interactúan? Vamos a ver, la ganadería ecológica, en teoría, es la idónea para moldear el paisaje, para acabar con los problemas de los incendios que decíamos del matorral, para todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ella pasa la vida en el campo, es como una especie silvestre. Yo ahora mismo tengo 1000 cabras ahí en aquella sierra que se ve, ves que se ve ahí con nieve.
Bueno, pues esas 1000 cabras ahora mismo están conformando y podando y no sé qué las encinas, manteniendo los cortafuegos, o sea, aquí que sí, en cambio una ganadería extensiva está metida en una nave, tú le echas de comer y digamos que funcionalmente, ecológicamente, no sirve para nada, nada más que para fastidiar, como decíamos antes. Entonces sí, la base es eso. Y si es trashumante, mejor, porque entonces vamos aprovechando más territorio, vamos creando más biodiversidad, porque el bicho que va de aquí a Sierra Morena va semillando, va... De todas formas, siempre habrá una vegetación dominante por la climatología, pero yo eso lo veo muy claro en la transhumancia. O sea, nosotros vamos a la transhumancia y vamos transportando cada vez más allá especies que son, digamos, getípicas o endémicas de aquí. Llegamos a Andalucía, que eso, y a la vuelta, pues cogemos, yo que sé, el cantueso y cada vez lo vamos acercando más, que es una especie andaluza que aquí no existe. Y así, o sea, que vamos creando biodiversidad, aparte de que, lo que te decía antes, vamos creando una serie de territorios para capturar CO2 y aparte vamos a la vez abonando todos esos territorios, claro. Entonces tenemos muchas funciones, todas buenas. Pero ¿crees que la ganadería extensiva y ecológica o la agricultura ecológica puede abastecer a toda la población? Vamos a ver, en España falta mucha cultura del tema ecológico, tal vez porque la mayoría de la realidad ecológica no sea ecológica, o sea, vamos a ver, no sea ecológica, sí está certificada y está lo que quieras, pero mira, hace 2 años el certificador nuestro venía de ver, pues en la semana esa, 100 y pico ganaderías. Y cuando llegó aquí y vio el manejo y vio el funcionamiento de la ganadería, decía, pero si es que de las 100 y pico la única ecológica es la vuestra, o sea, todo lo demás no, hay que aceptarlo, sí, utilizan productos ecológicos, pero el manejo no es ecológico, integral, claro. Entonces es así y la verdad es que tristemente es así, pero bueno. Quería hablarte ahora de otro tema que a mí me fascina, que es la transhumancia, aunque ya la hemos abordado un poco, pero la transhumancia al final como legado cultural, como técnica de manejo, está en peligro de extinción. Desgraciadamente sí. ¿Podrías explicarnos unas palabras comprensibles para toda la población? Sí. ¿Qué es la transhumancia? La transhumancia, bueno, primero, ¿y qué nos aporta? Primero tiene que partir de ganadería extensiva y de razas autóctonas, que ya hemos dicho antes que es lo ideal para aprovechar el medio, ¿no? Tiene que partir de eso porque las otras no tienen capacidad, o sea, una raza cárnica. Nosotros hemos probado con el charolés, por ejemplo, a trashumar, porque necesitamos un semental cárnico, porque si no, no hay mercado, desgraciadamente. O sea, debe haber un mercado de razas puras y autóctonas, pero bueno, no lo hay. Entonces tú tienes que tener un semental de tu raza pura, en nuestro caso, por ejemplo, son berrendas. Entonces un semental de berrenda para dejar el recrío, o sea, la reposición de hembras, y tienes que tener un semental cárnico, que ahora mismo estamos con el limusín, pero bueno, tampoco funciona, para vender el F1S a los carniceros. Bueno, pues hemos probado con Angus Aberdeen, con charolés, incluso con pardos alpinos, que en teoría parecía una raza más adaptada, con todo, y ninguno ha sido capaz de hacer la transhumancia. ¿Por qué? Porque tienen mucho peso, no tienen condiciones físicas para ello, y entonces pues los puedes llevar en camiones, pero no hacer la transhumancia. Pero la transhumancia en camiones sirve de poco, porque estás contaminando otra vez, estás consumiendo combustibles fósiles, y no hacen ninguno de los beneficios que hemos hablado antes que hace la transhumancia. Luego es evidente que la solución es por ahí, y de cara eso lo dice Jesús Garzón en el prólogo del libro ese, ahí lo cuenta Suso, que el futuro de cara a cómo traemos el cambio climático sería ese, y de fijar población en los pueblos. Culturalmente, me has hablado, culturalmente es importantísima. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido la hibridación, digámoslo así. O sea, por ejemplo, aquí baja mucho a Sierra Morena Oriental gente de Teruel, de Orea, o sea, los montes de Albarracín, en el norte de Ciudad Real, de Ciudad Real, de Guadalajara, y todas estas cosas. Bueno, pues esos se han ido casando
con mujeres de aquí, han ido comprando fincas aquí en Sierra Morena, han ido haciendo un intercambio entre dos, no mentalidades distintas, pero sí diferentes. O sea, no es lo mismo un andaluz que bajan a Jaén que un aragonés. Bueno, pues hemos conseguido que cultura andaluza se transporte a Aragón, porque no sé si habéis visto el Museo de Guadalaviar, de la transhumancia y todo esto, hay un montón de temas de origen andaluz, y lo contrario, y que Aragón haya llegado a Andalucía y ha hecho su impronta también. Entonces yo creo que eso es positivo, o sea que culturalmente creo que es muy positivo. ¿Qué más me has dicho de la transformación? ¿Me has hablado de la cultura? Es que nos parece súper interesante porque ya... desde mi punto de vista, claro, desde el punto de vista de la ciudad, yo lo veo como un paseo súper tranquilo, por las sierras, sí, claro, con el ganado. Es lo más parecido a lo que ahora llaman, no sé si lo conoces, un baño de bosque. Sí. A nivel y abrazar el árbol, pues no se puede hacer nada. Mira. A nivel personal, Jorge, ¿qué te ha aportado a ti ese tipo de vida, ese estilo de vida? Ser trashumante, ser ganadero. A mí mucho. A mí me ha sido una satisfacción vital. Y además ha sido una satisfacción vital que me ha hecho conocer un montón de gente de diferentes sitios. Y luego la satisfacción al llegar a viejo de que llega a esos sitios y todo el mundo se ha acordado de mí y se ha acordado para bien. O sea que el otro día, hacía muchísimos años que no lo veía, teníamos una reunión ahí en Peñascosa sobre lo de la cabra negra y tal, y uno de los propietarios, el padre, era un ganadero pues muy antiguo, tiene ya 92 años, no, 93 años y tal, y yo hacía muchos años que no lo veía. Digo, quiero ir a ver a tu padre. Digo, no me va a conocer a lo mejor porque hace 50 años que no nos vemos y no sé qué y tal, pero quiero ir a verlo. Dije, bueno, pues vente, si no está mal, vamos, respira mal. Total, que me fui a verle allí a su casa. Y entro, digo, Cesario, que le llamamos Retales de mote, pero bueno, digo, Cesario, ¿me conoces? No sé qué. Y me queda el tío mirando y dice, sí, eres Jorge, pero antes estabas mucho más seco. Digo, sí. Dice, ¿cómo no te voy a conocer? Y entonces el tío empezó a contarme todo lo que pensaba de mí y yo, vamos, llorando. Y, bueno, lo que te decía de lo de la transhumancia. Hay un prólogo aquí de Suso, donde hay alguna frase, sin mencionarlo expresamente, cada párrafo del libro rezuma un profundo respeto por los conocimientos, el compañerismo, la honradez y el trabajo abnegado de tantos paisanos, que sin considerar horarios, días festivos o vacaciones, durmiendo frecuentemente a campo junto al ganado, lejos de la familia y afrontando hambres y calores, por eso te digo que no es ningún paseo esto, fríos y tormentas, no dudan en vadear durante el invierno los ríos desbordados con aguas heladas o soportar en verano jornadas interminables bajo el sol abrasador, sin más compensación que la del deber cumplido. Esto es un trashumante. No sé si luego, en cambio, dice, el contraste resulta brutal en comparación con la mezcla de desidia, rutina, desprecio o incluso mala fe de los funcionarios de turno. Este libro es una crítica a todo, o sea, es una crítica a todo, incluso llevo, pues no sé, una serie de, a ver si las encuentro, una serie de anécdotas y de historias. Mira, esto, por ejemplo. Esto es una denuncia que dice, los daños son sobre todo estéticos, por haber bastantes excrementos por toda la zona. La zona es una vereda ganadera. Resulta que las vacas cuando van por la vereda cagan y no llevan dodotis. Dice, perjudicados el ayuntamiento y la Junta de Comunidades. ¿Tú te crees que esto es serio? Esto está ahí, ¿eh? Una denuncia ¿De la Guardia Civil? No, de los forestales. ¿De los forestales? Porque se han cagado 4 vacas en el camino. O sea, ¿tú te crees que se puede funcionar con esto? Mira, otra denuncia, esta de la transhumancia también, de ahí de Hoyos de Mestanza. Problemas cada rato, o sea que hay, bueno, pues eso que dices uso hay sobre la administración, desgraciadamente es así. Pero bueno, cortemos el tema. Vámonos a la parte buena. Vámonos a lo bueno. La transhumancia ha quedado claro que es durísima.
pero tiene que aportar algo muy especial también. ¿Qué es lo que recuerdas con más vividez o qué experiencia realmente te llena más o has disfrutado con Sobre mayor todo intensidad? lo que más te llena es el compañerismo. O sea, lo que más te llena es que a lo mejor estar durante 15, 20 días. Yo llegué a hacer transhumancias de un mes, y al otro día lo comentábamos con otro que venía también, que decía yo, no, estuvimos 25 días no sé cuándo. Y dice, no, estuvimos 29. O sea que, pues eso es lo más bonito de la transhumancia, aparte de recorrer unos paisajes increíbles, de estar en contacto con la naturaleza día a día, de estar en contacto con los animales día a día, o sea que para mí es mucho la transhumancia. Y eso que ahora ya, pues ya no hay lobos, ya no hay nada, porque también tenemos experiencias de la transhumancia, por ejemplo, cuando había lobos. Mira, te voy a contar una anécdota para que veas lo que son los lobos de hábiles en ese sentido y la capacidad que tienen de aprovecharse de las circunstancias y del ganado. Veníamos bastantes ovejas, veníamos 1000 y pico segureñas y otras 2000 merinas de Sierra Morena para acá. Y bueno, pues veníamos andando con ellas y yo estaba detrás. La verdad es que no lo vi, pero bueno, vi los resultados. Y en eso el mayoral ve una oveja que se queda parada allí en una mata. Y le extrañó, no era un comportamiento, porque el ganado iba andando todo de vereda. No era un comportamiento normal. Y ya le habla a la oveja, que es como en el argot ganadero, es lo que se le dice cuando le grita para que haga una cosa o se vaya por otro lado, tal. Le habla a la oveja y ve que la oveja no se mueve, que sigue ahí en la mata. Y ya se va para ella y tira una piedra. Y al tirar la piedra sale la oveja para un lado al ganado y un lobo para el lado contrario de eso. Enseguida ya le echamos los mastines y lo sacaron de allí. Porque además es que en aquella época los lobos iban trashumando igual que el ganado. O sea, lo mismo que aquí en la Edad Media los osos se iban a Sierra Morena también, bueno, menos las osas que fueran a parir, pues los lobos hasta los años pues 60 o 70 han estado trashumiendo. Aquí las lobadas eran por el verano. La última batida que se dio aquí a los lobos, que fue sobre el 56 o 57, no me acuerdo exactamente, se mataron 7 lobos, se dio en agosto, porque era cuando estaban haciendo el daño al ganado. ¿Por qué? Porque en invierno estaban en Sierra Morena, porque aquí no tenían que comer los pobres. O sea que... Entonces, claro, imagínate el supermercado en aquellos años que trashumábamos a lo mejor 300.000 cabezas, pues el supermercado que quedaba de la coja, de la que se moría, de la que no sé qué, pasaron los tíos 20 días ahí felices. Jorge, bueno, ha quedado claro que eres ganadero y lobero. Sí, bueno, eso es otra historia. Lo de los lobos también te lo cuento. Los lobos fue que con Fernando Palacios en los años 90 hicieron un estudio, Luis Cuesta y él y tal, y vieron que los lobos en Sierra Morena casi ya no eran viables. Aunque los hemos estado manteniendo hasta mucho después la idea, pero era mentira, no había lobos. Entonces vieron que no era casi viable. Entonces Fernando, como sabe que yo soy un enamorado de todas estas cosas, pues me propuso que hiciéramos un criadero de lobos para repoblar en Sierra Morena, con la esperanza de que en Castilla-La Mancha nos los cogerían para tal. Entonces montamos ahí 100 y pico hectáreas, unos saltaderos desde fuera para que entraran las especies silvestres allí y que la pareja madre pues fuera enseñando a los cachorros a cazar, y luego en febrero unos capturaderos donde sin verte los capturabas, ya habían pasado las monterías y los soltabas en Sierra Morena. Entonces todo eso en teoría muy bonito, pero lo hicimos, pues lo hicimos, se nos ocurrió y ya está, hicimos las cercas, lo otro, nos gastamos la pasta, pero bueno, con la idea de que hacíamos una cosa positiva, que íbamos a repoblar Sierra Morena, íbamos a reforzar la población de lobos y tal. Entonces, cuando tuvimos la primera camada, pues fuimos a ver, que además era amigo mío, el director general, bueno, entonces no era todavía medio ambiente, era agricultura y no sé qué, y se lo planteamos, mira, ya tenemos una camada de lobos, no han tenido contacto con la gente, les han enseñado a cazar los padres y tal, y habíamos decidido una zona en Sierra Madrona y todo eso, que era el sitio ideal para soltarlos, lindando entre Ciudad Real y Jaén, en la zona esa, y había unas 30.000 hectáreas del Estado, digámoslo así, o sea, que es que por todos lados
Y claro, nos dijeron que no. O sea, lo de los lobos es que es muy conflictivo. Y entonces, pues ya los metimos aquí. Desde entonces están, o sea, que llevamos desde el año 90, pues troquelando lobos y criando lobos. Porque Bueno, eso nos costó troquelarlos porque ya eran un poco mayorcitos, pero también los troquelamos. Dime. en cualquier caso, eres un ejemplo de compatibilidad económica y compromiso ambiental o responsabilidad ambiental. ¿Qué les No sé. dirías a todas aquellas personas que creen que esto no es posible? Vamos a ver, todo es posible en esta vida. O sea, ¿qué es lo que no es posible? Si tú tienes ganas, yo se lo digo siempre a mis amigos, esos jóvenes que se quieren montar por un negocio, el que sea, o sea que pues se quieren montar por un amigo, por ejemplo, Agustín Rufino, que es un gran cetrero, pues el hombre lo que quería era hacer cetrería y él era calefactor. Y entonces decía, si es que no tengo tiempo, si es que... Bueno, pues Dios, sí tienes tiempo, si tú te lo montas, buscas gente que es buena y no sé qué, hoy en día con los móviles tú puedes manejar tu negocio. Oye, el tío nunca me lo agradeció bastante. Ha sido una de los mejores cetreros que hay en España, vamos, sigue siendo, o sea, gracias a Dios. O sea, ¿qué crees? Que si tienes la ganadería voluntad y extensiva es ganas, compatible totalmente claro, con el resto de la fauna silvestre, vamos a ver, siempre y cuando... No, la ganadería es compatible con toda la fauna, o sea, porque de hecho nosotros estamos rodeados de cabras monteses, con las cabras domésticas y todo eso, y no hay ningún problema. Bueno, puede haber un problema a lo mejor de contagio, al no haber lobos sí que hay una serie de enfermedades que se han ido extendiendo, como la tuberculosis, como tal, entonces al haber mucha población de fauna salvaje, sí que lo puede transmitir, que nosotros llevamos 3 años viendo el tema de tuberculosis y nunca nos ha salido ninguna positiva, porque tenemos cuidado de que beban en los ríos, de que no, pero bueno, que eso ya son historias de manejo. Pero claro que puede ser perfectamente compatible y además sin quitar densidad a ninguna de las dos especies, o sea, con unas cargas ganaderas correctas, es lo ideal, digámoslo así. Y con todo el bagaje que tienes a través de todos los años, sí. ¿crees que hay futuro? No. No, lo siento mucho decirlo, no, porque vamos a ver, no hay renovación generacional, o sea que no hay ningún joven que le interese, porque lo han puesto de tal manera que no le interesa a nadie, o sea, como no sea un enamorado del sistema, a nadie le interesa, porque tienes una burocracia que te agobia, porque para mí, por ejemplo, que no sé manejar el ordenador, hoy en día todo hay que hacerlo así, y además no sirve de nada, está todo mal hecho. En el 2018, de pronto sacan una ley diciendo que hay que confirmar la guía sanitaria a los 5 días. Bueno, te explico un poco, eso es una cosa que te dan cuando tú vas a salir de aquí de Transhumancia, vas a la OCA correspondiente, a los veterinarios, y les dices que me voy, entonces te dan un papelito diciendo este señor se va a trasladar desde aquí hasta aquí y su ganado está en condiciones, está vacunado, no sé qué, bueno, pues lo que es una guía de sanidad, ¿no? Bueno, en cuanto sales de aquí, el sistema de los ordenadores te desaparece en la ganadería, o sea, no existe. No saben qué hacer con ella, pero entonces vuelve a existir cuando tú confirmas la guía a los 5 días, por donde la confirmes vuelve a existir. Pero da la casualidad de que nosotros vamos a las Navas de Tolosa y tardamos 15. Entonces yo no puedo confirmar una guía a los 5 días de una ganadería que no existe hasta que no llegue allí y vaya un veterinario a comprobarme que la ganadería está allí. Entonces, ¿qué pasa? Pues 5 años he tardado, después de 1000 historias, en conseguir las ayudas del año 2018. Me las han pagado el año pasado, el 2023. ¿Por qué? Porque no lo tienen previsto. Hacen una ley y no saben que es incumplible. Entonces, como vamos por comunidades, pues por ejemplo, Teruel o Aragón lo tienen previsto, porque hay mucha historia de transhumancia, pero Castilla-La Mancha pues no tenía, hasta que nos hemos puesto bueno, la zona de aquí es lo único que tenía. ¿Qué tendríamos que hacer o qué se puede hacer? ¿La administración? No, vamos a ver, el mundo rural, tendríamos que primero informar al señor que vaya a hacer las leyes de cómo es la vida en el campo, que no tiene ni idea, o sea, del funcionamiento. O sea, a mí me han pasado anécdotas, te podía estar contando horas de eso. Entonces eso es lo primero. Y luego no ponerse a legislar sin saber cómo es la vida en el campo y sin saber las necesidades de cada sistema de explotación. O sea, es que no tiene pie ni cabeza.
está claro. Pero bueno, así funciona este país. Bueno, Jorge, como referente nuestro que eres, como ganadero, lobero, ¿quiénes han sido, nos gustaría ver quiénes han sido tus referentes? ¿Quiénes fueron o quiénes siguen siendo tus referentes? Pues mira, un referente para mí ha sido Jesús Garzón. O sea, Suso Garzón para mí ha sido una persona con una capacidad increíble en todos los sentidos y de los que han aportado más y en el peor momento a la conservación en España. Desde la creación de Monfragüe hasta el mantenimiento de las veredas y de las cañadas. O sea, otro referente para mí siempre ha sido José Antonio Valverde, porque era muy amigo de él, íbamos incluso a hacer un trabajo juntos que luego al final el hombre pues no pudimos porque se murió sobre los lobos de aquí en la Edad Media, digo los lobos, los osos, y no sé, pues para mí ha sido otro referente. Javier, pues Javier Castroviejo también es un referente. Miguel, pues también, lo que pasa es que Miguel, más joven que yo, ya lo he conocido en otro plano, o sea que digamos que, bueno, Suso también, o sea, es de la misma edad, somos Fernando Palacios, pues no sé, toda esta gente que fueron los pioneros de verdad en esa mentalidad. Yo recuerdo cuando estábamos en Topete, lo que te contaba antes, decía Javier Castroviejo, decía, es que tenéis que hacer todos ingenieros de montes, porque es lo que hay en la administración. El hacer biológicas, que es lo que os gusta, no sirve para nada porque en la administración no hay biólogos. Y Fernando Palacios es ingeniero de montes, y Carlos Ibáñez y todos estos primeros investigadores pues son ingenieros de montes. ¿Por qué? Pues por eso, por intentar luchar contra el concepto economicista que había de la naturaleza. O sea, vamos a plantar pinos o vamos a plantar eucaliptus o vamos a no sé qué, porque es más rentable, es más tal, y nos olvidábamos de otros valores. Entonces la idea de toda esta gente era que no eran esos los únicos valores importantes, que había otra serie de valores como era la conservación o la sostenibilidad o todo esto que han ido surgiendo luego la palabreja, que eran muy importantes. Auténticos visionarios, al fin y al cabo, sí, de lo que se nos venía encima. Sí. Tenemos que llegar a nuestro fin, la verdad es que es una maravilla el ambiente, pero me queda una curiosidad. ¿Cómo hablas con tus cabras? ¿Qué les dices? Bueno, vamos a ver. Con las cabras se habla de muchas maneras y son palabras que son casi universales, hay una especie de esperanto. O sea, no, sí, vamos a ver, siempre con las variaciones del tono del pastor y todo eso. Pero yo, por ejemplo, veo una cabra que se va para allá y no quiero, y le pego un grito y le digo, ¿para dónde vas tú? Y se queda parada mirando, y venga, tira para otro lado, que no sé, y va la cabra y se va para otro lado. O por ejemplo, quiero que pasen por una puerta, entonces hay una palabra mágica, claro, cuando pase la primera, que es jeje, 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 entonces empiezan a chillar, jeje, y entonces las cabras chin, 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 ya saben que tienen que chorrear por eso, o sea, que hay un idioma que tienen todos los bichos, todas las especies que conviven con el hombre, lo mismo que a ti te entiende tu perro. ¿Me entiendes? Pues lo mismo te entienden las cabras. Jorge, muchísimas gracias por esta clase magistral. Muchas gracias por tu tiempo y al final por todo lo que habéis hecho desde el centro y particularmente desde tu persona. Muchas gracias por tu contribución. Pues nada, a vosotros por visitarnos. Y nos llevamos... de cómo era la sierra cuando en realidad era ecológica. Aunque no. ¿Y sabes por qué era ecológica? Porque el abuelo pensaba, si esto cambia, a ver de qué va a vivir mi nieto. Y entonces era un ecologismo egoísta, si quieres. Pero entonces el tío, ahí cuento los consejos del abuelo al nieto. Y le dice, por ejemplo, si necesitas leña, escarga un pino, pero no lo cortes. Si no sé qué, la encina, pódala, pero no tal. ¿Por qué? Porque si haces eso, tus nietos no tendrán la posibilidad de vivir de la sierra, porque claro, en su mentalidad solo se podía vivir de la sierra. La auténtica sostenibilidad. Claro. Muchísimas gracias, Jorge. Vale. Hasta la próxima. La eterna lucha entre la especie humana y el resto de formas de vida está acabando con los ecosistemas, con los recursos naturales, con el paisaje y con el paisanaje. Hasta tal punto que nuestra propia supervivencia se está viendo comprometida. La solución a semejante crisis ambiental pasa por comprender la relación entre todas las especies y su ecodependencia. Pero la especie humana nunca será capaz de comprender semejante complejidad.
Es por ello que quizás haya llegado el momento de dar un salto de fe y creer en nuestros referentes científicos y en la gente de la Tierra. Hoy más que nunca necesitamos personas como Jorge Escudero para que nos guíen.